temas que traemos cada domingo. El domingo es el día del Señor, amén. Hace usted muy bien en estar aquí en este lugar. Hace muy mal cuando el día del Señor usted no está aquí, pero hace muy bien cuando está acá. Llevando el tema de carta a los Efesios, este sería el mensaje número 9 de esta serie ya. En el capítulo número 1 de Efesios vimos 5 mensajes, y en este capítulo 2 hemos visto ya 3, y este sería el cuarto. Comenzamos nosotros mirando acerca del tema del capítulo 2, la manifestación de la gracia de Dios, amén. Sublime gracia de Dios, bendita gracia de Dios. Yo no sé, mi amado hermano, usted cómo va realmente, evaluando su vida desde que conoce al Señor, o desde que comenzó esta iglesia acá con nosotros, el tiempo que usted lleva con nosotros. Yo no sé usted cómo va en la vida cristiana, yo no sé usted cómo ha crecido hasta acá. Si usted ve que ha crecido, usted está estancado, o usted le da lo mismo, yo no sé cómo es eso. Lo que sí yo sé, y tristeza me da, de que mucha gente que ha venido acá y que se han ido, están en iglesias que no son bíblicas, o lo decepcionante, darnos cuenta que no se están congregando en ninguna parte. Y gente que estuvo 3, 4 y hasta 5 años con nosotros, yo no entiendo eso. Le decía a mi esposa, creo que era ayer o esta semana, es impresionante. Pero yo estamos mirando la carta a los Hebreos en el seminario. Y aquí, hace como 6 años, creo yo, enseñé toda la carta a los Hebreos. Eso no está en YouTube, y estoy para volverla a enseñar. Pero si yo la vuelvo a enseñar ahora, yo no sé qué va a pasar, porque aunque yo he leído esa carta y la he enseñado varias veces y he predicado sobre esa carta, pareciera que yo no había entendido nada. Estoy entendiendo y comprendiendo verdades del Señor. Y quiero decirle algo, hermano, yo no sé, pero yo aún con Efesios me está pasando lo mismo. Yo Efesios lo he enseñado en otras iglesias. Creo que aquí lo enseñé, no, pero en otras iglesias sí. Y ahora que estoy metiéndome acá, yo me quedo aterrado de la profundidad que hay. Pablo decía, oh insondables son tus pensamientos, tus caminos, no tienen fondo. Pero ¿y si usted es de las personas que lee la Biblia y no encuentra nada, hermano? Hay un problema serio con usted. Yo no sé cómo está creciendo, yo no sé cómo está ahondando en cuanto a la palabra de Dios. La manifestación de la gracia de Dios, vimos número 1, al darnos vida en nuestra muerte espiritual, versículos 1 al 5. Y ahí comprendimos de dónde veníamos, que luego lo hemos venido viendo, que se hablaba de los 3 enemigos que tiene el creyente. Esos 3 enemigos no son del inconverso, no son del impío. Le voy a decir algo, si usted está aquí en esta mañana, en esta iglesia, o los que me están viendo por Facebook Live o por YouTube, van a una iglesia, pertenecen a una iglesia, pero no son de Cristo, ustedes están bajo los efectos de los 3 enemigos que tienen los hijos de Dios. Los 3 enemigos que tenemos, los que somos hijos de Dios, son el mundo, el diablo y la carne. Pero si alguien va a una iglesia y muy religiosamente se congrega, pero no es hijo de Dios, esos no son sus enemigos, son sus amigos. Y los ama, y por eso está ahí. La manifestación de la gracia de Dios al salvarnos sin ningún mérito. Y Dios lo hizo a propósito, para que dependiéramos de su gracia y para que solamente Él y solamente Él reciba la gloria. Amén. Número 3, veíamos hace 8 días la manifestación de la gracia de Dios al darnos la reconciliación. Capítulo 2, versículos del 11 al 18, que pensé que iba a terminar hace 8 días y no pude, y Dios tiene un propósito. Yo estos días que terminaba y volvía a mirar el tema que ya tenía preparado, lo entendí. ¿Por qué el Señor no lo permitió? La manifestación de la gracia de Dios, número 4, al aceptarnos en su familia. La manifestación de la gracia de Dios al aceptarnos en su familia. Versículo 19 al 22. Y quiero leerlo ahora en la Nueva Traducción Viviente. Hace 8 días veíamos la gracia de Dios al darnos la reconciliación, y veíamos cómo Dios nos había reconciliado primero con Él
y luego había reconciliado a los dos pueblos, los judíos y los gentiles, en un solo pueblo. Por eso, hermano, no somos dispensacionalistas como la mayoría de los cristianos hoy día. Nosotros creemos que hay un solo pueblo de Dios. No es que Dios tiene dos pueblos, como enseña la gran mayoría de los pastores hoy día, que Dios tiene dos pueblos, que Dios tiene a Israel y que Dios tiene a la iglesia. Es un error, es una mentira, eso no es bíblico. Dios tiene un solo pueblo. De Israel y de los gentiles, los creyentes, sea que sea judío, sea que sea gentil, pero si es un creyente en Cristo, ahora hace parte del pueblo de Dios único que se llama la iglesia. Israel ya no cuenta. Nosotros somos el Israel espiritual. Los creyentes en Cristo somos el Israel de Dios. Es más, el Israel de Dios es Jesucristo. Jesucristo es el Israel de Dios. Jesucristo. Por eso dice que de Egipto llamé a mi hijo. Es una profecía aplicada para Jesús. Y es una profecía aplicada para Israel. De Egipto llamé a mi hijo. Y entonces ahí está Israel como tipología, nosotros del mundo, pero realmente el Israel de Dios es Cristo, de tal manera que el Israel de Dios es todo aquel que está en Cristo. Si usted está en Cristo, usted es el Israel de Dios. Es decir, usted es el pueblo de Dios. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice lo siguiente, versículos 19 al 22. Lo leí ahora Robinson en la nueva versión internacional. Vamos a leerlo en la nueva traducción viviente. Dice así: así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para Él. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. La versión suya, bueno, la versión mía, la que tenemos, Reina Valera dice así, versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La manifestación de la gracia de Dios, número 4, al aceptarnos en su familia. Y hermano, cuando yo pienso en eso, de verdad no aguanto, porque es que yo no era la familia de Dios. Y yo quiero hablar hoy, punto muy delicado, y cuando hablo de la familia de Dios, entendamos que en el capítulo 2, porque esto es una secuencia, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos a los pactos, no éramos de Dios, veíamos hace 8 días, pero Dios, pero la gracia de Dios, pero en Cristo, ahora nosotros que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos, no éramos pueblo, ahora somos pueblo. No, lo más tremendo, nosotros no éramos la familia de Dios. Ahora somos la familia de Dios. Ahora hacemos parte de la familia de Dios. Y por favor, yo quiero que entendamos ese concepto. Por eso lo quiero llevar a la parte más dura, para que podamos entender ese concepto de que nosotros ahora somos la familia de Dios. Tengo 2 puntos. Versículo 19: ahora somos miembros de la familia eterna de Dios. La manifestación de la gracia de Dios para mi vida, la manifestación de la gracia de Dios para su vida, es que ahora hacemos parte
de la familia eterna de Dios, y quiero hablar familia eterna de Dios para que usted entienda, por favor, yo no sé cómo, que su familia es temporal. Esa esposa, esos hijos, ese padre, esa madre, esos hermanos que son de la misma consanguinidad aquí terrenal, eso es temporal. Y hasta que usted no entienda que eso es temporal, usted, hermano, va a dejar de estar tan apegados a ellos. Pero cuando una persona se muere un ser querido y una persona se quiere enterrar con ese ser querido, está tan arraigado a su familia, no ha aprendido a desprenderse. Mi familia son ustedes. Y yo no sé si usted tiene ese mismo concepto de la iglesia. Cuando yo veo a la gente que salta tanto culto, yo digo, no tienen pertenencia, no saben cuál es la iglesia. Oh, un hermano me decía, anhelo encontrarme con ustedes, anhelo verlos, ustedes son mi familia. Como yo había aprendido en otra iglesia, yo apenas decía, wow, yo quisiera que aquí en esta iglesia en Cali hicieran lo mismo. Pastor, anhelo verlo a usted, a su esposa, anhelo ver a mi hermano Jorge, anhelo ver a mi hermana Nali, yo anhelo verlos a ustedes. Yo no hallo ese jueves para ir y mirarlos, yo no hallo ese domingo para ir y reunirme con mi familia. Para algunos me parece que lo que están diciendo es, yo no hallo el plan que me presenta el diablo para yo no ir. No hemos entendido, tal vez. Nosotros no éramos hijos de Dios. Nosotros éramos criaturas de Dios. Y no le voy a traer textos porque usted va a encontrar muchos textos que hablan de que Él es el creador. Y eso el jueves yo lo definía claramente. Tenemos que entender que Él es el creador y nosotros somos la criatura. Es decir, Dios nos hizo dependientes de Dios. Y eso le trataba de explicar a un joven esta semana. Y se lo he tratado de explicar a ustedes 1000 veces. Usted tiene dos composiciones. Una composición, polvo de la tierra. Porque eso indica que usted depende de la tierra. Necesita la tierra para vivir. El aire, el agua, el alimento. Usted necesita la tierra porque usted es polvo de la tierra. Pero Dios también te hizo soplo de vida. Es decir, impartió el Espíritu en nosotros. Fuimos hechos de dos materiales, de un material terrenal para depender de la tierra, de un material espiritual, si se puede decir material, para depender de Dios, de una esencia para depender de Dios. Entonces, si yo no entiendo eso, no entiendo el cristianismo. Pero cuando el hombre cayó en pecado, esa parte espiritual murió. Y por eso el hombre se volvió terrenal. Y por eso el hombre solo piensa en lo terrenal. El hombre solamente quiere hacer dinero. El hombre solamente quiere las pasiones de su cuerpo. ¿Qué pide? Carnecita mía y te complazco. Entonces yo quiero un buffet. Yo quiero comerme una parrilla. Yo quiero que carne. ¿Qué viene a mi vida y cómo? Ay, yo quiero disfrutar. Carnecita mía, ¿qué quiere? Viajar. ¿Qué quiere? Diversión. ¿Qué quiere? Sexo ilícito. Ahí le doy. ¿Qué quiere? Embriagarse. ¿Qué quiere? Drogarse. Carnecita mía, ¿qué quiere? Darse lujos. Aquí los tiene. Y cuando el hombre no alcanza con sus cosas materiales y no las va a alcanzar, se va a suicidar, se quitará la vida, porque llegan a decir, lo he experimentado todo en esta vida y aún me sigue faltando algo. Obvio, le falta Dios. Porque Dios no hizo al hombre solamente del polvo de la tierra, lo hizo del hálito de Dios, Espíritu de Dios. Y el hombre es completo cuando tiene al Espíritu de Dios, cuando Él vuelve a vivir. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, como decía Robin ahora, nos dio un nuevo deseo. Y entonces, ¿cómo yo sé que ahora tengo vida espiritual? ¿Cómo yo sé, hermano? Porque el mundo a mí, esa carnalidad ya lo requiero porque estoy acá todavía. Pero en mí hay un nuevo deseo y el deseo es Dios.
Yo quiero ahora a Dios. Yo quiero donde está Dios y ahí estaré yo. Está en su palabra, lo encuentro. Voy a la oración, ahí me encuentro con Él. Lo puedo alabar y entonces entiendo que yo pasé ahora a ser parte de la familia de Dios para estar con aquellos que son miembros de su misma familia. Yo ya no soy de este mundo impío. Yo debo disfrutar y gozar con mis hermanos y no con la gente de afuera. Ni siquiera con mi familia natural. A no ser que sean naturales y espirituales. Nosotros fuimos hechos criaturas, pero cuando el hombre cayó en pecado, dejó no. Más bien la Biblia lo manifiesta de esta manera. Dios tiene criaturas. Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Porque el hombre cuando nació en pecado, nació siendo hijo del diablo y no siendo hijo de Dios. Obviamente esto no se lo dicen a usted, esto no se lo predican a usted en los púlpitos, porque inmediatamente la gente se le viene encima, porque hay un concepto equivocado de que todos somos hijos de Dios, porque la gente malentiende. No, todos somos criaturas de Dios, es decir, por la voluntad de Dios estamos en esta tierra. Dios nos mandó a este mundo, por voluntad de Dios existimos, pero una cosa es existir por voluntad de Dios, criaturas, y otra cosa es ser adoptados hijos suyos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir. Recuerda que viene hablando ahora los dos pueblos, tanto los judíos como los gentiles son un solo pueblo. Y ahora un solo pueblo, judíos y gentiles, tenemos acceso a la presencia de Dios. Y ahora el versículo 19 dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Y mire cómo dice esta versión viviente: son miembros de la familia de Dios. Son miembros, la Reina Valera, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos, es decir, la misma ciudadanía, y miembros de la familia de Dios, y miembros de la familia de Dios. Hermano, Dios tiene una familia. Todo el mundo no es la familia de Dios. Todo el mundo son criaturas de Dios. Pero los que estamos en Cristo ahora pasamos a ser miembros de la familia de Dios, familia eterna. Porque esa es la única familia que trasciende. Tu familia no trasciende. Cuando le preguntaron a Jesús: Señor, ¿y acaso en el cielo qué? ¿Qué hacemos si una mujer se casó con un hombre y se murió y luego se casó con el hermano y así las siete la tuvieron? Dígame, decían los saduceos, ¿no? Como para acorchar a Jesús. Dígame, ¿de quién es? En el cielo, ¿cuál va a ser la esposa? El esposo, perdón. Ella, ¿de quién va a ser de los siete? ¿De quién va a ser la esposa? Se le dice a ustedes, erran ignorando las escrituras. ¿Quién les dijo que en el cielo hay casamiento? ¿Quién les dijo a ustedes que en el cielo hay familia? ¿Quién les dijo a ustedes que en el cielo mucha gente se le muere el papá y entonces comienzan y dicen: ay, yo voy a ir al cielo para encontrarme contigo, papito, quiero verte en el cielo? ¿Será verdad? Si usted es un hijo de Dios y llega al cielo, usted no va buscando a su papito que se le murió, usted va buscando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Y cuál papito? Usted cuando ve a Dios, usted se tira a los pies. Y Él es mi vida. Y cuando ve a papito por ahí, hola. Y veo a un hermano desconocido, hola. Porque somos hermanos. Hermanos todos. Allá no hay, ¿cómo se llama? Filiaciones sanguíneas. Allá todos tenemos al Espíritu Santo. Allá no hay apellidos. Allá hay una sola familia, la familia de Dios. Y allá todos somos hermanos. Si parte de ese reino, que es lo que se va a ver allá, viniera aquí y pudiera vernos nosotros como hermanos, ya no verle como el doctor fulano, ya no verle como aquel que de raza, no, que es que raza negra, que raza amarilla, que raza blanca, no, es mi hermano, no, que es que tiene mucha plata, no, que es que no tiene, pobre arrancado, no, es mi hermano, que tiene estudio, que no tiene estudio, que es flaco, que es gordo, que es feo, no, es mi hermano. Si yo aprendiera y viera a usted cuando lo viera subir por esas gradas, entrar acá, si usted aprendiera cuando llega aquí y ve y mira a un lado y dice: Él es mi hermano, porque Él fue comprado igual que yo por la sangre de Jesucristo. Es decir, no hay
diferencia entre los hermanos. La diferencia la ponen los hombres. Esta es la parte más dura. No sé por qué como que no quiero llegar a esos textos. Pero nosotros, antes de ser de la familia de Dios, éramos hijos del diablo. Éramos hijos de desobediencia, ya lo habíamos visto. Éramos hijos de ira, éramos hijos de condenación. Todo eso es lo mismo, hijos del diablo. Tan siquiera le voy a mostrar esto. Los no creyentes o los inconversos son hijos del diablo. Sea su cónyuge o sea su hijo. Si no es un hijo, si no es creyente, no es hijo de Dios y es un hijo del diablo. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Tengo muchos pasajes, pero creo que ya me voy a quedar solamente en ese. Bueno, para poder terminar el tema hoy. Juan capítulo 8, versículo 31. Desde el 30. Dice que Juan capítulo 8, 30, quiero que por favor esté ahí. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y ojo lo que el Señor nos va a mostrar acá. Muchos creyeron en él. Y usted se va a imaginar a la cantidad de personas que hoy están en las iglesias diciendo que creen en Jesús. Y ojalá que aquí hoy no haya ese tipo de personas, y si los hay, Dios le da la oportunidad para que se arrepienta. Pero hay mucha gente que ha creído en Jesús. Entonces Jesús, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos, ya entendemos quiénes eran los judíos que habían creído en él. Y por favor tenga en cuenta eso. Porque Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Jesús da por sentado que los judíos habían creído en él. La pregunta es qué clase de creencia o con qué clase de fe se habían acercado a Jesús. Y aprovecho para decirle, ¿cuál es la fe tuya con la cual se ha acercado a Jesús? Entonces aquí Jesús nos va a decir cuál es esa fe. Porque dice que Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De entrada les dice, la fe correcta se evidencia por la permanencia en mi palabra. Un discípulo mío se evidencia porque permanece en mi palabra. No es que yo lo veo que está viniendo y que está creyendo. No, un discípulo del Señor permanece en mi palabra. Entonces dice, y cuando permanece en mi palabra, 32, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted cree en mí, usted va a permanecer en mi palabra, y cuando permanezca en mi palabra, que es la verdad, ¿qué? Los va a hacer libres. Ayer aquí sentado como a mediodía, que yo quería ver el noticiero y me presentaron fue la misa. Entonces me puse a dar al canal y le dije a mi esposa, voy a mirar a ver qué pasa con Enlace. Y me vi un predicador y una señora ahí hablando en Enlace. Y estaban hablando de unos problemas que tenía un muchacho, que porque estaba en relaciones sexuales con la novia. Y la mamá que va a una iglesia estaba diciéndole al pastor que le ayudara. Y la señora comenzó a decir, lo que pasa es que a él hay que hacerle liberación. Y él tiene que venir acá y nosotros oramos por él para que el Señor lo libere de ese espíritu de adulterio que tiene, de inmoralidad que tiene. Yo no aguanté y lo cambié mejor me fui a ver la misa. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿Qué es lo que los va a hacer libres? Que yo le eche fuera ese demonio. Es la verdad. Si alguien permanece en la verdad, que es la palabra de Dios, esa verdad lo hará libre. Es la verdad, es la palabra de Dios la que lo hará libre. No es el pastorcito que le echa fuera ese demonio. Bueno, sigamos. Ahora, vamos a ver si ellos creían verdaderamente en Jesús. Note 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Dígame, ¿aceptaron la palabra de Jesús? No. Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Les digo, ustedes son pecadores. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Jesús les está diciendo: ustedes son esclavos del pecado, pero pudieran llegar a ser hijos.
Note lo que pasa, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo liberta por medio de la palabra de Dios. Entonces, 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Note la expresión. Dijo Jesús a los que habían creído en él. Y como Jesús no mira una acción externa de que lo están siguiendo o que están levantando la mano, Señor, yo te acepto en mi corazón como mi único Señor y mi Salvador. Él no mira eso. El Señor está mirando es el corazón, a la persona. Entonces les dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando la palabra de Dios no haya cabida en una persona, esa persona, si no intenta matar a Dios, intenta matar al predicador. Una manera de matarlo es yéndose y no volviendo. Porque mi palabra no haya caído en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y aquí comienza, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y le dice acá, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes procuran matarme, Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si vuestro Padre fuera Dios, me amaríais a mí. ¿Cómo sabemos que alguien es hijo de Dios? Porque ama hasta la saciedad a Jesucristo, al Hijo de Dios. Sigamos leyendo. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, pregunta Jesucristo. Les he predicado y dicen que creen en mí, pero no entienden mi lenguaje. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y le contesta, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Se da cuenta? No pueden escuchar la palabra de Dios. Ellos oían la palabra de Dios, pero ellos no la escuchaban. Oír es distinto a escuchar. Oír es escuchar el sermón, el mensaje, pero quedarse igual. Escuchar es reflexionar sobre esa palabra y que le produce un cambio. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pues Jesús es el que lo dijo, no fui yo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ni siquiera el diablo lo manipula. Ellos quieren hacer lo que el diablo les pone. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Mire, mi hermano, cuando alguien no acepta la escritura, no acepta la sola escritura, como lo voy a mostrar ahora. Ay, Dios. Ya se me fue el tiempo. No acepta la sola escritura, no es de Dios. Porque aquí lo dice la escritura. No permanece en la verdad. Cuando habla mentira, del suyo habla bueno. Usted después va a seguir leyendo eso, le voy a mostrar otros pasajes. Entonces aquí sería, los no creyentes, según Jesús acá, son hijos del diablo. Y no me da temor decirlo, así de que evangelizar, ¿qué es? Convertir gente a Dios. Del diablo a Dios. Que se trasladen de la potestad de Satanás, dijo el apóstol Pablo, a la potestad de Dios. Que se trasladen de las tinieblas a la luz. Que se trasladen de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Ese es el evangelio. Y eso es lo que produce el evangelio. Y entonces eso es lo que está diciendo Pablo en Efesios. Ahora nosotros somos miembros de la ciudad, de la familia de Dios. Pero es que antes no éramos. Y eso nosotros no éramos así.
Usted después busca 2 Timoteo 2, 24 al 26. Los que se oponen al evangelio son hijos del diablo. ¿Se acuerda que habíamos visto eso? Que dice que el pastor, los pastores deben tener espíritu de mansedumbre y corregir a los que se oponen. Hay gente que se está oponiendo. Y dice que hay que hablarles con espíritu de mansedumbre y tener espíritu de mansedumbre contra los que se oponen. Y escuchen lo que dice: por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, en el cual están cautivos a voluntad de él. Es decir, la gente que se opone a la palabra. Y usted dirá, pero ¿quién se opone a la palabra? Mire, toda esta gente de por acá se está oponiendo a la palabra, porque les invitamos cuántas veces y no quisieron venir. Y eso es oponerse a la palabra. Y entonces, ¿qué son? Están enlazados en los lazos del diablo. Primera de Juan 3, 8 al 12, ya usted después lo lee. Los que viven en pecado, los que viven en injusticia, son hijos del diablo. Dice que el creyente, el que ha nacido de nuevo, ya no peca. Pero todo aquel que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. El que vive en pecado es del diablo. El que no hace justicia es del diablo, dice Primera de Juan 3, 8 al 12. Primera de Juan 5, 18 al 19, después lo busca. El mundo entero está bajo el maligno, los creyentes no. Dice que el mundo entero está bajo la potestad del diablo, los hijos de Dios no. El maligno no toca a los hijos de Dios. Yo creo a la palabra de Dios. El maligno a mí no me toca. Si me llegase a tocar a mí el maligno es porque Dios se lo permitió por su santa y soberana voluntad, como lo hizo con Job. De otra manera no puede. El creyente es hijo de Dios y está cercado por Dios. Y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si ese habichucho me llegara a tocar a mí, y aún si me llegase a matar, Dios se lo permitió. Así que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Igual sigo confiando en Dios. Si me enfermó como lo hizo con Job, si me arruinó, si me quitó todo, hasta la mujer. Estoy hablando de Job, ¿no? ¿Qué digo Job? Bendito seas tú, Señor. ¿Quiénes son los hijos de Dios o por qué somos hijos de Dios? Juan 1, 12. Y ya que estamos en Juan, eche para atrás un poquito. Juan 1, 12. Juan 1, 11. ¿Quiénes son entonces los hijos de Dios? ¿O cómo llegamos a ser hijos de Dios? Llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1, 11 dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Otra vez el pueblo de él, los judíos. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es lo mismo. Recibir y creer es lo mismo. Cuando una persona cree, le recibe. Cuando una persona le recibe es porque creyó. A los que recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mire, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién los hizo hijos de Dios? Dios. ¿Quién los hizo sus hijos? Dios. ¿Cuál fue el medio? La fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Es decir, los que estamos en Cristo somos hijos de Dios. ¿Y cómo hicimos para llegar a ser hijos de Dios? Por el medio que Él nos dio. Él mismo nos dio el medio. ¿Y cuál es el medio? La fe. ¿Y cómo nos dimos cuenta que teníamos la fe? Porque Él nos regeneró. Él nos dio vida nueva. Es decir, Él nos trasladó de una muerte espiritual a una vida. Hermano, el evangelio es ese. Míreme, el cristianismo es ese cambio de vida. Estábamos muertos, ahora tenemos vida. Muertos es que no queríamos nada de Dios, queríamos solo pecar. Vida es que ahora quiero todo de Dios, quiero la vida de Dios, aunque eventualmente peque. No somos perfectos porque todavía estamos en esta carne y en este mundo y vamos a cometer pecados, pero ahora en nosotros hay un deseo mayor que es Dios. Así que si alguien viene aquí, no me importa quién sea, pero usted quiere más del mundo y usted de los que está buscando excusas para no estar con nosotros el día domingo, quédese allá mejor en el mundo, en serio, porque usted de allá. Los de aquí van a estar aquí. Los de Dios buscan a Dios y permanecen. No hay que luchar ni hay que bregar con ellos. Alguien me decía esta semana, ¿y por qué membresía? Por eso. Porque la membresía me indica, por lo menos, o yo puedo ver un poquito, o por lo menos con los hermanos aquí, quiénes verdaderamente son hijos de Dios.
Y yo entregué aquí 15 cartones, y esos 15 cartones que entregué, si yo veo más adelante que no cuadra en lo que yo estoy viendo en la Biblia, pues se lo quito. ¿Qué es un cartón? No, no es nada, tranquilo, no se preocupe. Pero yo no tengo la evidencia. Eso es lo que le estoy diciendo con eso, que no tengo la evidencia. Entonces me equivoqué. Porque yo creí que a los que le entregaba el cartón eran hijos de Dios. ¿Y por qué a otros no los ha entregado? Ah, porque están en un proceso. Espérese, a ver, yo no voy a correr tampoco. Después usted va a buscar Romanos 8, 12 al 17, ya no alcancé. Donde dice, y la evidencia, no, ¿cuál no alcancé? Vamos para allá. Ve. Romanos 8, porque es que ahí está la evidencia. Que cuando vi aquí lo que escribí, la evidencia es el poder y la guía del Espíritu Santo en el Hijo. Es decir, ¿cómo sé que una persona es hija de Dios? ¿Cómo usted sabe que es hijo de Dios? Bueno, Romanos 8. Romanos 8, 12. Ahí está la evidencia. Romanos 8, 12. Así que, hermanos, note, dice Pablo, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Yo ya no le debo a la carne nada. Entonces aquí soy deudor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo en él está haciendo morir las obras de la carne. Hermano, los tres enemigos del cristiano: el mundo, el diablo y la carne. ¿Cuál es el mayor? La carne. La carne. Imagínense usted, vamos a suponer que yo soy un pastor de liberación. Antes lo fui, ahora ya no. Vamos a suponer. Entonces usted viene, me trae a su hijo que él ama la carne, y me dice a mí que le expulse el demonio. Note, yo le echo el demonio fuera y se va en el nombre de Jesús. ¿Y su carne? ¿Y su carne? Dijo a Jesús, el error más grande, se va, da una vueltica al demonio y consigue 7 más fuertes y dice, camina a donde me echaron, y vuelve y se mete. Y a los 15 días viene usted, mi hijo está peor. Pues claro, antes le dijo de fuerza, porque ese demonio que le expulsé dijo, está muy berraquito, pues yo voy a traer otros 7 más fuertes y me voy a meter ahí. A ver, ¿por qué? Porque él ama su carne. ¿Sabe qué es el nuevo nacimiento? Que él, amando su carne, ahora el Señor le da una nueva vida, para que él ame ahora esa nueva vida, y en esa nueva vida le da el Espíritu, para que con la nueva vida y el Espíritu mate su carne. El Evangelio es tan sencillo. La batalla espiritual, la guerra espiritual que la Biblia me habla, es asesinato de mi propia carne. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con la nueva vida que tengo en Cristo y el Espíritu Santo que está en mí. Y si yo no estoy haciendo eso, no soy hijo de Dios, porque no tengo al Espíritu Santo en mí. Soy un religioso que se congrega y se aprende los coros de memoria, y hasta dice texto de memoria, y hasta predica detrás de un púlpito, y hasta echa fuera demonios, pero no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios dice aquí, hace morir las obras de la carne. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Lo notó? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Por quién? Y el Espíritu Santo el día domingo, que es el día del Señor, lo va a guiar a que visite su familia, ¿sí o no? ¿Cierto? El Espíritu Santo, que es el día del Señor, el día domingo, que es el día del Señor, lo va a guiar a que arregle un problema en su casa, ¿cierto? Ya me metí en problemas. Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no había recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que había recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hemos recibido el espíritu, es decir, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y podemos clamar, Abba, Padre, es decir, tú eres mi Padre. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién le da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios? El Espíritu Santo. Miren, hermano, no su espíritu, que ese es el problema que tenemos con muchas personas que todavía andan en el sentir. Es que yo siento de Dios. Yo le decía a alguien esta semana,
¿Cómo así que siento de Dios? ¿Usted siente de Dios o usted piensa de Dios? Es que el problema es que no sabemos hablar. Siempre, no, es que yo siento tal cosa. No, un momentico, ¿usted siente o usted piensa? Es que yo sentí de Dios que se fuera por allí. No. ¿Usted sintió de Dios o usted está pensando que es mejor irse por ahí? Pasemos al otro punto. Gálatas 4, 7, después usted lo lee. 10 minutos para terminar esta parte. Ahora entendí por qué el Señor no me dejó terminar hace 8 días. La manifestación de la gracia de Dios al aceptarnos en su familia. Número 1, de ese punto ahora somos miembros de la familia de Dios, ya lo dije, de tal manera que el versículo 19, vamos a Efesios otra vez, versículo 19 puede decir, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. La palabra extranjero lo conoce, advenedizo, es decir, ya no es un extraño, sino que ahora es ciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Entonces, como consecuencia de eso, el otro punto es que esta familia de Dios es también su templo santo, es su edificio. Note la otra metáfora, primero somos familia de Dios, ahora dice, pero esa familia de Dios ahora es como una especie de edificio, es la otra metáfora, que es templo de Dios. Entonces, versículo 20 hasta el 22, sería, esa familia de Dios es también su templo, un templo santo, un edificio para Dios. Efesios 2:20, edificados, note que hay una coma, ahora son miembros de la familia de Dios, edificados. La familia de Dios es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La familia de Dios, la casa de Dios. Nos compara ahora, somos como el mismo templo o como un edificio que está siendo edificado. ¿Para qué? Para que Dios more en ese templo por el Espíritu Santo. Mire lo que le voy a decir. Hermano, gloria a Dios, porque usted es un hijo de Dios, porque usted es un creyente. Pero usted sin iglesia no es nadie. No hay cristianos sin iglesia. Yo sé que hay gente viéndome en el Facebook Live que no tiene ni iglesia. Arrepiéntase, mi hijo, porque usted no es un hijo de Dios. Note cómo el Señor lo puso. El Señor no vino a salvar personas individualmente y dejarlos por ahí hasta que Él viniera. El Señor vino a salvar personas y los llevó a algo que se llama la iglesia. Y le dijo, ustedes son la familia de Dios. La familia de Dios se congrega en una iglesia local. La familia de Dios individualmente tienen que ir a una iglesia local a congregarse, porque son miembros de la familia de Dios. ¿Y dónde se manifiesta la membresía? Miembros de la familia de Dios. ¿Dónde se manifiesta la membresía? En una iglesia local. ¿Dónde se construye? Si es que no lo hemos entendido, un edificio. Las piedras que están por ahí volando tienen que venir y traerlas a un lugar específico, a un territorio, a un lugar donde se va a construir un edificio. Y en ese edificio ahora va a morar Dios por su Espíritu, va a morar dentro. El edificio tiene que ser santo, es construido por Dios. Es decir, usted es miembro de la familia de Dios. Usted es una piedra viva que cuando se junta con los demás hermanos, hacemos el templo de Dios. Míreme lo que le voy a decir. Usted es una piedra viva, dijo Pedro. Yo soy piedras vivas, pero usted no es efectivo cuando usted está solo por allá. Le voy a decir esto otra vez y así se me enoje otra vez, pero hermano, mire, cuando un domingo como hoy, a ver, yo miro quién me faltó, ok, los que me faltaron hoy, así sean piedras vivas, no están haciendo parte del templo de Dios, porque el templo de Dios, usted y yo lo estamos conformando hoy, cuando estamos reunidos como piedras vivas. Escuche que es el templo de Dios, no está hablando de piedras sueltas. Usted se va ahorita y es una piedra suelta. ¿Cuándo usted es templo de Dios? Cuando está reunido con los demás hermanos. Y somos para morada de Dios en el Espíritu. Yo espero que lo entienda. Ah, pastor, con razón usted molesta tanto porque no me ve el domingo en el culto. Pues claro, es por esta razón. Porque nosotros formamos la
familia de Dios cuando nos reunimos. Porque nosotros formamos el templo de Dios cuando nos reunimos. Usted se va para su casa, yo soy templo de Dios. En un sentido sí, pero en otro sentido no. En el sentido que estamos leyendo acá, no. Si quiere, volvamos a leerlo. Versículo 20. Edificados, habla de un edificio, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora hablamos de eso un poquito. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, Jesucristo es la piedra angular. Y esa piedra angular era la piedra más grande, más bonita. Y es donde se sostiene el edificio. Se llama Jesucristo. Es el fundamento. Y cuando dice que Jesucristo es la piedra angular o la piedra... sí, del ángulo, dice en quien todo el edificio, es decir, en esa piedra que es Jesucristo, todo el edificio, dice que nosotros somos el edificio de Dios, todo el edificio, esa construcción, bien coordinado. ¿Qué dice ahí? Bien coordinado. ¿Para qué Dios dejó a los pastores? Para que ayuden a coordinar. Bien coordinado, va creciendo. ¿Qué? Va creciendo. ¿Qué estamos haciendo hoy acá nosotros? Vamos creciendo. ¿Qué pasó con los que vinieron hoy? Están estancados. ¿Qué pasó con usted que está hoy aquí? Va creciendo. Vamos creciendo. En que en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Para ser, donde usted se da cuenta que hace parte del templo del Señor y que el templo debe ser santo, aquí, mi amado hermano. No vaya a pensar que usted allá en el estadio va a ser un templo santo para el Señor y que ahí le van a enseñar cómo hacer un templo santo. No vaya a pensar que en sus reuniones de familia le van a decir cómo es un templo santo. Es aquí en la familia de Dios. Aquí usted se va a dar cuenta que necesita ser un templo santo para Dios. ¿Y para qué todo esto? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el Señor, en quien vosotros también sois, juntamente, vosotros todos cuando están unidos, sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, en otras palabras, lo que el Señor está haciendo hoy con nosotros es edificándonos, es santificándonos para que Dios pueda venir y morar en nosotros. Para morada de Dios en el Espíritu. Mayormente Dios mora cuando la iglesia se congrega. ¿Sabe? Y ahí yo veo una necesidad. Entonces, ¿yo qué hago acá antes del culto? Me paro allí, ya tengo todo listo. Señor, yo no soy iglesia, ni siquiera con mi esposa. Yo quiero ver tan siquiera al primer hermano que llegue, comienza a subir esas gradas, porque con eso, él ya viene acá, ya hay congregación de santos, 2 o 3, Señor, ya hay 2 o 3, ya vemos 5, Señor, ya hacemos el templo tuyo, y para que tú puedas morar con nosotros de una manera mayor. Entonces, yo anhelo que usted venga, y usted debe anhelar venir. ¿Por qué todo esto? Si es hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, tranquilo, no se preocupe que este mensaje no es para usted. Si usted no es un hijo de Dios, siga como va, tranquilo, no se preocupe. Aunque quisiera decirle sí, preocúpese, porque le espera el infierno. Quiero aclarar un punto aquí para terminar, y regáleme 5 minutos. Bueno, después usted busque en primera de Corintios 3, 10 a 11, que dice que Jesucristo es el fundamento. Pero versículo 20, edificaos, y quiero hablar un poquito de esto, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, la iglesia es un edificio que necesita ser edificado, escuche, necesita ser edificado sobre un fundamento. ¿Y el fundamento es de quién? De los apóstoles y profetas. Ahora, ¿cuál es ese fundamento? Vamos a ir a Hebreos 1 y le voy a decir cuál es ese fundamento. Hebreos 1:1. Es que yo vengo fresco de ver Hebreos. Estoy viendo Hebreos. Hebreos 1:1. Nótelo acá. Dios, por favor, todos estemos ahí, que esto es muy importante. Dios, habiendo hablado, ¿qué dice? Habiendo, pasado, hablado, o sea, ya habló. Habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces. ¿Y de cómo? Y de muchas maneras. ¿En dónde? En otro tiempo. ¿A quiénes? A los padres. ¿Por quiénes? Por los profetas. Ok, ese versículo 1 me está hablando, edificado sobre el fundamento de los profetas.
Ese fundamento de los profetas es el Antiguo Testamento, que lo acabamos de ver, donde dice que Dios habló muchas veces, y habló de muchas maneras. Mencióneme algunas maneras. Dios habló por medio de sueños, por medio de profecías, profetas, por medio de visiones. Dios habló hasta por una mula. Los ángeles entregaban la ley. Habló. Es decir, todo el Antiguo Testamento usted puede verlo ahí. Versículo 2. En estos postreros días, y quiero aclarar postreros días, aunque usted ya sabe. ¿Cuáles son los postreros días? Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida, es decir, en el periodo de la iglesia, donde estamos nosotros. Postreros días es la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, como Cristo no ha venido, estamos en los postreros días. En estos postreros días, escuche, ¿qué? ¿Nos habla? ¿Nos habla? Nos ha hablado, pasado. ¿Nos ha hablado por quién? Por el Hijo. Mírenme aquí un momentico. Nos ha hablado por el Hijo. Yo le pregunto, ¿el Hijo escribió algo? ¿Jesucristo escribió un evangelio? Entonces, ¿por qué dice que nos ha hablado por el Hijo? Porque Jesucristo escogió a 12 apóstoles, los capacitó, y les dijo, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes el día de Pentecostés, Él os enseñará. No, Él os recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Escuchen, cuando el Espíritu Santo venga y vino en Pentecostés, Él les va a enseñar, les va a recordar a ustedes, no enseñar, les va a recordar a ustedes todo lo que yo os he hablado. Y Él dará testimonio de mí. Y Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando usted ve a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan y todos las 27 cartas del Nuevo Testamento, es esto: Dios habló, hoy nos ha hablado por el Hijo. ¿Y cómo nos habló por el Hijo? Por medio de los apóstoles. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia se edifica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de Jesucristo. El Nuevo Testamento habla de Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Y no está mal decir que el fundamento es la sola escritura, como tenemos allá en el diagrama. Nosotros creemos en sola escritura, porque la sola escritura nos habla del solo fundamento que es Jesucristo. Entonces, los apóstoles y los profetas y la señora del moño, que dice que Dios le habló y que dicen así te dice Dios, o que Dios me habló, o que yo sentí de Dios y que Dios me habló, están edificando sobre el fundamento ajeno, no sobre el fundamento de Dios. Si hoy día se para alguien a decir que es un apóstol, es un falso. Si hoy se levanta alguien a decir que es un profeta, es un falso, porque Dios nos habló en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo hoy día no nos habla. El Espíritu Santo hoy día nos recuerda lo que Dios nos habló en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Amén. Y cuando nosotros recibimos la palabra del Antiguo y el Nuevo Pacto, estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y es el pueblo de Dios que es edificado. Cuando hoy día alguien se dice que yo tengo una palabra de Dios para decirte, está edificando en un edificio que no es el de Dios. Y por eso en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le dice, les quita la cabeza, apártese de mí, hacedores de maldad. No hay nueva revelación. El canon se cerró. Lo que Dios tenía que decirnos, aquí está, desde Génesis hasta Apocalipsis, y pare de contar. Y en esta palabra es que se edifica la iglesia. No necesitamos más. No necesitamos psicología, filosofías baratas, no necesitamos ni siquiera consejeros que aparezcan por ahí. Necesitamos la palabra de Dios. Y no necesitamos ni reunión de jóvenes, ni reunión de damas, ni reunión de caballeros, ni reunión de este, de lo otro, nada. Porque somos una familia.
El Señor no vino a descuartizarnos. El Señor vino a decir, por allá los profesionales, por aquí los pobretones, por allá los solteros, por acá los casados. Y entonces tenemos y cogemos la iglesia y la dividimos en 1000 pedazos para enseñarles que la iglesia en pleno, la familia de Dios necesita la plenitud de la palabra de Dios. Amén. Y eso es todo. Pase de pie.